De la deuda al imperio. La historia épica de Phil Knight y Nike. Bienvenidos a este episodio especial. Hoy no vamos a hablar de una simple historia de éxito empresarial. Vamos a sumergirnos en una historia tan épica que parece sacada de una novela, pero que es completamente real. Es la historia de un hombre tímido, pálido, que soñaba con escribir novelas y que terminó construyendo una de las marcas más icónicas y valiosas del planeta. Es la historia de Phil Knight y es la historia de Nike, pero esta no es la versión pulida que aparece en los libros de negocios. Es la versión cruda, la historia de casi 2 décadas viviendo literalmente al borde de la quiebra cada mes. La historia de banqueros que lo consideraban un loco, la historia de deudas que lo perseguían como fantasmas, y la historia de un dolor tan profundo que casi destruye todo lo que había construido. La frase que resume esta historia: tenía una deuda de 12 millones, pero eso es solo la punta del iceberg. Hoy vamos a descubrir cómo un contador tímido que vendía zapatillas desde el maletero de su automóvil construyó un imperio de más de 200.000 millones de dólares. Pero más importante aún, vamos a descubrir qué tuvo que sacrificar, qué tuvo que soportar, y cómo el dolor más profundo puede transformarse en propósito. Esta historia va a desafiar todo lo que creen saber sobre el éxito. Phil Knight nació el 24 de febrero de 1938 en Portland, Oregón. Su padre, William Knight, era abogado reconvertido en editor del periódico Oregon Journal. Su madre, Lotta Hatfield, era ama de casa. Phil tenía 2 hermanas, Jean y Joanne. Desde joven, Phil era diferente. Era el tipo de niño pálido, introvertido, que prefería perderse en sus pensamientos que jugar con otros niños. Su padre quería que fuera independiente, tanto que cuando Phil le pidió un trabajo de verano en su periódico, su padre lo rechazó. Le dijo que consiguiera trabajo por su cuenta. Así que Phil fue al periódico rival The Oregonian, donde consiguió un puesto reportando resultados deportivos. Y cada día, después del trabajo, corría los 11 kilómetros de regreso a casa. Ya desde entonces, correr era su escape, su forma de procesar el mundo. A veces, el rechazo de las personas que amamos es exactamente lo que necesitamos para forjarnos. El padre de Knight no le dio facilidades. Lo obligó a encontrar su propio camino. ¿Cuántas veces confundimos el amor con la comodidad? En 1955, Phil ingresó a la Universidad de Oregón en Eugene, donde se especializó en periodismo. Pero lo más importante que encontró allí no fue una carrera. Fue un mentor, un hombre que cambiaría el curso de su vida. Bill Bowerman. Bowerman era el entrenador legendario del equipo de atletismo, un hombre obsesionado con la perfección, un innovador que desarmaba zapatillas deportivas con la misma pasión con la que un artista trabaja un lienzo. Bowerman creía que incluso una onza de peso menos en una zapatilla podía significar la diferencia entre ganar y perder. Phil no era el mejor corredor del equipo. Él mismo se describió como alguien con más entusiasmo que talento. Pero bajo la tutela de Bowerman descubrió algo más importante que la velocidad: la pasión, la obsesión, la creencia de que los detalles importan. Y descubrió algo más: que las zapatillas deportivas en Estados Unidos eran caras, pesadas y dominadas por marcas alemanas como Adidas y Puma. Era un mercado cerrado, inaccesible, exclusivo. Para Knight, eso no era solo un problema, era una oportunidad. Después de graduarse de Oregón, Phil se enlistó en el ejército por 1 año. Luego sirvió 7 años en la reserva. Pero su ambición lo llevó más allá. Entró a la Escuela de Negocios de Stanford, donde obtuvo su MBA en 1962. Durante sus estudios, escribió un ensayo para una clase de pequeños negocios. El tema era simple pero audaz. ¿Pueden las zapatillas japonesas, más baratas y de mejor calidad, destronar a las marcas alemanas en Estados Unidos? Para muchos estudiantes, ese ensayo habría sido simplemente eso, un ejercicio académico. Para Knight, se convirtió en su plan de vida. Tenía 24 años. No tenía dinero, no tenía empresa, no tenía contactos en Japón, pero tenía una idea y, más importante aún, tenía el coraje de perseguirla. Las grandes empresas no nacen de genialidad innata,
nacen de observación. Knight simplemente vio un problema que lo afectaba personalmente y decidió resolverlo. ¿Cuántas oportunidades dejamos pasar porque no nos consideramos lo suficientemente especiales? Después de graduarse, Phil decidió hacer un viaje alrededor del mundo. Su padre le prestó algo de dinero, y Phil se embarcó en lo que él llamaba su búsqueda. Pero había una parada estratégica, Kobe, Japón. Allí estaba la empresa Onitsuka Co., fabricante de las zapatillas Tiger, hoy conocidas como ASICS. Knight había investigado. Sabía que esas zapatillas eran superiores en calidad y mucho más baratas que las europeas. Sin cita previa, sin experiencia empresarial, Phil llamó a la puerta de Onitsuka y pidió una reunión con el señor Onitsuka. Y aquí viene lo increíble. Cuando le preguntaron qué empresa representaba, Phil improvisó. Inventó un nombre en el acto: Blue Ribbon Sports. Una empresa que no existía, un nombre que acababa de crear en ese momento. Pero su pasión era genuina, su conocimiento del atletismo era profundo, y el señor Onitsuka lo notó. Al salir de esa reunión, Phil Knight tenía los derechos exclusivos de distribución de zapatillas Tiger para el oeste de Estados Unidos. Todo basado en una mentira que se convirtió en realidad. A veces, el mayor acto de valentía no es tener todas las respuestas. Es atreverse a actuar antes de estar listo. Knight no tenía una empresa, pero tenía convicción, y eso fue suficiente para empezar. Knight regresó a Estados Unidos con las primeras muestras de zapatillas Tiger. Le envió un par a su antiguo entrenador, Bill Bowerman, esperando tal vez un consejo. Lo que recibió fue una sorpresa. Bowerman quería ser socio. El 25 de enero de 1964, con una inversión de $500 cada uno, un total de $1,000, Phil Knight y Bill Bowerman fundaron oficialmente Blue Ribbon Sports. No tenían oficina, no tenían tienda, no tenían empleados. Lo que tenían era un Plymouth Valiant verde de Knight y una idea. Phil comenzó a vender zapatillas desde el maletero de su automóvil en competencias de atletismo por todo el noroeste del Pacífico. Se paraba en los estacionamientos de universidades, hablaba con entrenadores y atletas y les mostraba el producto. El primer año, facturaron $8,000. Para muchos eso habría sido un fracaso. Para Knight era apenas el comienzo. Pero había un problema masivo. Knight no podía vivir de eso. Así que trabajaba como contador público certificado en Coopers & Lybrand durante el día. Luego en Price Waterhouse. Después como profesor de contabilidad en la Universidad Estatal de Portland. Durante 5 años completos, Phil Knight no se cobró un solo sueldo de Blue Ribbon Sports. 0. Nada. Todo lo reinvertía en más inventario. El emprendimiento real no es glamoroso. No hay oficinas con mesas de ping-pong. No hay fiestas en la azotea. Es trabajar doble turno durante años sin ver resultados. Es sacrificar hoy por un mañana incierto. A medida que las ventas crecían, Knight necesitaba ayuda. Contrató a su primer empleado de tiempo completo, Jeff Johnson, un corredor apasionado que creía en el producto tanto como Knight. Johnson era un obsesivo. Creó el primer sistema de pedidos por correo de la empresa. Abrió la primera tienda física en Santa Mónica, California. Escribía cartas personalizadas a cada cliente. Diseñaba anuncios. Inventaba sistemas organizacionales. Y lo más importante, Johnson fue quien sugirió el nombre Nike cuando llegó el momento de romper con Onitsuka. Lo soñó literalmente. Se despertó una noche con el nombre en la cabeza. Nike, la diosa griega de la victoria. Pero llegaremos a eso. A medida que Blue Ribbon crecía, Knight reclutó a un grupo único de personas. No eran los mejores en sus campos, eran inadaptados, apasionados, obsesivos, creyentes. Estaba Bob Woodell, un amigo atleta de Knight que había quedado en silla de ruedas tras un accidente de esquí acuático. Woodell se convirtió en el mejor director de operaciones que Nike jamás tuvo. Su historia es especialmente conmovedora. Cuando Nike salió a bolsa en 1980, los $8,000 que su madre había invertido en la empresa se convirtieron en $1.6 millones.
Esa mujer, que vivía con lo justo, había dado todo lo que tenía porque creía en su hijo. Estaba Del Hayes, un contador brillante de Price Waterhouse, que no pudo convertirse en socio de la firma porque era demasiado gordo. Hayes se convirtió en el estratega financiero de Knight y en su mano derecha. Todos eran rechazados en el mundo normal. Todos encontraron en Blue Ribbon un propósito, una familia, una causa por la que luchar. El éxito rara vez es individual. Las relaciones humanas profundas, la lealtad y el compromiso compartido son lo que sostienen una empresa en sus momentos más oscuros. ¿De quiénes nos estamos rodeando en nuestro camino? Aquí es donde la historia se vuelve aterradora y fascinante a la vez. Durante casi 2 décadas, desde 1964 hasta principios de los años 80, Blue Ribbon Sports y luego Nike vivieron en un estado perpetuo de crisis financiera. No estamos hablando de unos meses difíciles, estamos hablando de casi 20 años al borde de la quiebra cada mes. El modelo de negocio era paradójicamente simple y terrorífico. Knight vendía todo su inventario justo a tiempo para pagar su línea de crédito bancaria. Luego pedía el doble de zapatillas a Onitsuka y más tarde a sus propias fábricas. Pero los proveedores japoneses exigían pago por adelantado. Los bancos le negaban crédito porque lo veían como demasiado riesgoso. Era un ciclo interminable de vender, pagar, pedir prestado, rezar. El 90% del balance de la empresa estaba en deuda. Knight vivía con el terror constante de que un solo envío retrasado desde Japón lo destruyera todo. Su banquero en el Banco de California le decía lo mismo todos los meses. Phil, si uno de esos envíos no lo vendes o caen las ventas, no podrás pagar la deuda. Te arruinarás y yo me quedaré con un montón de zapatillas que no quiero para nada. El banquero le recomendaba una sola cosa. No crezcas, vive con la venta recurrente, crece muy poco a poco, no arriesgues nada más. Pero Knight era un luchador, tenía que hacerlo, no tenía un céntimo. Estaba al borde de la quiebra cada mes, no tenía dinero para nada, todo era austeridad máxima. Su primera oficina tenía los cristales rotos. En Oregón, con inviernos terribles, pasaron meses hasta que pudieron arreglarlos. En 1973, 10 años después de su primer viaje a Japón, Knight se encontró con su peor pesadilla. Por primera vez en la historia de la empresa, tuvieron pérdidas. Después de vender $3.2 millones, perdieron $57,000. Los inversores que había reclutado, 30 personas que habían puesto dinero en obligaciones convertibles, casi se amotinaron. Había decepción, presión, muchos querían salir. Pero Knight los convenció de que la empresa tenía sentido financiero, que podían lograrlo. En 1975, el Banco de California tomó una decisión devastadora. Cancelaron la línea de crédito de $1 millón de Blue Ribbon Sports, en pleno pico de demanda. Era el fin. Las ventas explotaban. Los pedidos llegaban de todas partes, pero sin financiamiento no había forma de comprar inventario. No había forma de crecer. No había forma de sobrevivir. Knight describe ese momento en su autobiografía, Nunca te pares, como el más oscuro de toda su vida empresarial. Era el final. Estaba seguro de que todo se derrumbaría. Pero había hecho algo poco convencional años antes. Había establecido una relación secundaria con una empresa comercial japonesa, Nisho Iwai, como respaldo. La mayoría de los empresarios habrían dependido de un solo banco. Knight había diversificado. Cuando su banco estadounidense lo abandonó, los japoneses vieron el potencial. Le proporcionaron el financiamiento necesario. Esa decisión no convencional salvó a Nike de la extinción. En los momentos de mayor presión, las decisiones convencionales rara vez salvan el día. Knight entendió que depender de una sola fuente de financiamiento era suicida. ¿Cuántas veces ponemos todos nuestros huevos en una sola canasta por miedo o por comodidad? Pero la crisis financiera no era el único problema. En los inicios de los años 70, las tensiones con Onitsuka habían llegado al punto de quiebre. Onitsuka quería más control sobre Blue Ribbon. Querían comprar la empresa. Knight quería independencia. La relación se rompió de forma abrupta, violenta y legal. De repente,
Knight se quedó sin su principal proveedor. Pero en lugar de colapsar, lo vio como una liberación. Era el momento de crear su propia marca. Pero entonces llegó otro golpe devastador. Las aduanas estadounidenses reclamaron que Nike debía $25 millones en aranceles atrasados. 25 millones. Para una empresa que apenas sobrevivía mes a mes, era una sentencia de muerte. Knight luchó, presionó, usó contactos políticos, contrató abogados. Después de años de batalla, acordaron pagar 9 millones. Aún así, era una cantidad enorme. Pero Nike sobrevivió, otra vez. La resiliencia no significa que no te golpeen. Significa que cada vez que te golpean te levantas. Knight fue golpeado una y otra vez. Bancos, proveedores, gobierno, todos lo atacaron. Pero nunca se rindió. Con la ruptura de Onitsuka, Knight necesitaba un nombre nuevo. Jeff Johnson sugirió Nike, pronunciado Nike en inglés. A Knight no le encantaba. Él prefería Dimension 6. Afortunadamente, su equipo lo disuadió de ese nombre horrible. Se quedaron con Nike. La diosa griega de la victoria era perfecto, pero necesitaban un logo. Knight le pidió a una estudiante de diseño gráfico de la Universidad Estatal de Portland, Caroline Davidson, que creara algo. Ella necesitaba dinero para su vestido de graduación. Davidson trabajó 17 horas y medio en el diseño. Cobró $35 y creó el famoso swoosh. Cuando Davidson presentó el logo, Knight, pragmático y poco impresionado, dijo: «No me entusiasma, quizá me guste con el tiempo». Hoy, ese simple trazo curvo es uno de los logos más reconocibles del planeta. Más adelante, en 1983, Knight le regaló a Davidson un anillo de oro y diamantes en forma de swoosh, junto con un sobre que contenía acciones de Nike. Un detalle de clase que muestra que Knight nunca olvidó a quienes contribuyeron desde el principio. El perfeccionismo paraliza. Knight no tenía tiempo para esperar el logo perfecto. Tomó una decisión bajo presión y siguió adelante. A veces, suficientemente bueno es lo que necesitamos para no quedarnos atrapados en la indecisión. Mientras Knight lidiaba con crisis financieras y batallas legales, Bill Bowerman estaba obsesionado con crear la zapatilla perfecta. Una mañana, mientras desayunaba, Bowerman vio la waflera de su esposa. Tuvo una epifanía. ¿Y si vertía goma en la waflera para crear una suela con mejor tracción? Lo hizo. Arruinó la waflera, pero creó la primera suela de waffle, una innovación que revolucionaría la industria del calzado deportivo. Esas suelas eran más ligeras, con mejor agarre, y permitían a los corredores ir más rápido. El Nike Waffle Trainer se convirtió en uno de los productos más exitosos de la empresa. En los años 80, Nike dejó de ser solo una empresa de zapatillas de atletismo. Knight entendió algo revolucionario. No estaban vendiendo productos, estaban vendiendo inspiración, estaban vendiendo una actitud, una filosofía de vida. En 1984, Nike fichó a un joven promesa del baloncesto, Michael Jordan. Era un riesgo enorme. Jordan ni siquiera era el primer pick del draft, pero Nike le ofreció un contrato exclusivo y creó una línea de zapatillas alrededor de él, las Air Jordan. Las Air Jordan no eran solo un producto, eran un fenómeno cultural. La NBA incluso prohibió inicialmente las zapatillas por violar el código de vestimenta, demasiado coloridas. Nike aprovechó la controversia en su publicidad. Prohibido por la NBA. Las ventas explotaron, y luego llegó 1988, la campaña Just Do It, solo hazlo. 3 palabras que capturaron la esencia de lo que Nike representaba. No es solo atletismo, es superar el miedo, es levantarte cuando te caes, es hacer lo que tienes que hacer, incluso cuando no quieres. Las grandes marcas no venden productos, venden significado. Nike entendió que la gente no compra zapatillas, compra la persona que quiere convertirse. En diciembre de 1980, Nike salió a bolsa. Fue la misma semana que Apple. La empresa que había vivido 18 años al borde de la quiebra finalmente tenía recursos para respirar. Las acciones iniciales se valoraron a $22. Para el final del primer día,
Habían subido un 30%. Knight finalmente tenía capital, finalmente tenía seguridad, finalmente podía dormir sin el terror constante de la quiebra. Pero no se detuvo. Siguió innovando, siguió arriesgando, siguió construyendo. La vida personal, el esposo ausente. Phil Knight se casó con Penelope Penny Parks el 13 de septiembre de 1968. Se conocieron cuando Phil daba clases de contabilidad en la Universidad Estatal de Portland. Tuvieron 3 hijos, Matthew, Travis y Christina. Pero el éxito empresarial tiene un costo. Knight admite en su autobiografía que fue un padre ausente durante años. Estaba tan consumido por Nike, tan obsesionado con sobrevivir cada mes, que sacrificó tiempo precioso con sus hijos. En su libro, reflexiona dolorosamente sobre su hijo Matthew. Tal vez tenía algún tipo de problema que hubiera podido solucionar dedicándole más tiempo. Se culpa, se pregunta, se arrepiente. El éxito profesional no inmuniza contra el fracaso personal. Knight construyó un imperio, pero pagó el precio en tiempo con su familia. Es un recordatorio brutal de que debemos elegir conscientemente qué sacrificamos y por qué. El 23 de mayo de 2004, el día que todo cambió. Matthew Hatfield Knight tenía 34 años. Era el hijo mayor de Phil y Penny. Había crecido en la sombra del imperio Nike, pero no quería ese camino. Quería algo diferente, algo que importara de otra manera. Él trabajaba con una organización sin fines de lucro llamada Christian Children of the World, en El Salvador. Estaba grabando un video de recaudación de fondos para ayudar a niños huérfanos. El 23 de mayo de 2004, Matthew estaba buceando en el lago de Ilopango, al este de San Salvador, con 2 amigos, Robert McDonnell y Vincenzo Iannuzzelli. A unos 20 metros de profundidad, algo salió mal. Matthew sufrió lo que los médicos creen fue un ataque cardíaco bajo el agua. Se quitó su arnés. Sus amigos intentaron salvarlo, pero su peso complicó subirlo a la superficie. Un doctor que paseaba en barca vio la emergencia. Aplicó masaje cardíaco y respiración boca a boca durante más de 20 minutos. Pero era tarde. Matthew tenía las pupilas dilatadas. Había muerto. El cuerpo de Matthew fue repatriado a Estados Unidos en un avión privado enviado por Phil Knight. Phil Knight confesó años después que le tomó aproximadamente 6 meses volver a funcionar después de la muerte de Matthew. 6 meses en los que el dolor era tan profundo que nada tenía sentido. Es algo que un padre nunca supera, dijo Knight en una entrevista con USA Today. Te preguntan, ¿cuándo lo superas? Y la respuesta es, nunca. Tiger Woods fue el primer atleta de Nike en llamar a Knight después de la muerte de Matthew. La llamada llegó a las 7:30 de la mañana. Knight escribió en su autobiografía, «Nunca, jamás lo olvidaré». Meses después de la tragedia, en noviembre de 2004, Phil Knight renunció como CEO de Nike, aunque mantuvo su posición como presidente del Consejo de Administración. Algunos especulan que la muerte de Matthew influyó en esa decisión, que después de perder a su hijo, Knight se dio cuenta de que había otras cosas más importantes que el trabajo. El dolor puede destruirnos o transformarnos. Puede volvernos amargos o compasivos. Puede hacernos cerrar el corazón o abrirlo al sufrimiento de otros. Después de la muerte de Matthew, Phil y Penny Knight comenzaron a canalizar su dolor en algo constructivo: la filantropía a gran escala. En 2008, donaron 100 millones para crear el Knight Cancer Institute en la Universidad de Ciencias y Salud de Oregón, OHSU. El centro fue renombrado en su honor. En 2013, los Knight hicieron algo audaz. Prometieron donar 500 millones al Knight Cancer Institute si la universidad podía igualar la cifra en 2 años. Era uno de los desafíos de recaudación de fondos más ambiciosos de la historia. Y lo lograron. La legislatura de Oregón aportó 200 millones. Gert Boyle, directora de Columbia Sportswear, donó 100 millones y 10,000 individuos de todos los 50 estados y 15 países contribuyeron. En total, 1,000 millones. Pero eso no fue suficiente para los Knight. El 14 de agosto de 2025, Phil y Penny Knight anunciaron la donación más grande jamás realizada a una institución educativa en Estados Unidos.
2.000 millones de dólares al Knight Cancer Institute. 2.000 millones. Para ponerlo en perspectiva, supera los 1.800 millones que Michael Bloomberg donó a Johns Hopkins en 2018. Esa donación transformará la investigación del cáncer, el tratamiento de pacientes y la búsqueda de una cura. No porque el dinero pueda traer de vuelta a Matthew, sino porque puede darle sentido a una pérdida que nunca tendrá explicación. El doctor Brian Drucker, director del instituto y desarrollador del medicamento revolucionario Gleevec contra la leucemia, dijo en el anuncio: Penny y Phil, no hay palabras que puedan expresar nuestra gratitud. Nos recuerdan que nunca debemos olvidar que esta lucha es personal. La vida de Phil Knight nos recuerda que el éxito no es una línea recta, es un camino lleno de quiebras casi fatales, de dolor insoportable, de decisiones imposibles. Pero también nos recuerda que la persistencia es más poderosa que el talento, que las relaciones humanas son más valiosas que el dinero, que el dolor puede transformarse en propósito y que la decisión de actuar, incluso cuando tienes miedo, es lo que separa a quienes construyen imperios de quienes solo sueñan con ellos. No porque sea fácil, no porque tengas todas las respuestas, no porque estés seguro de que funcionará, sino porque, al final del día, es la única forma de saber de qué estamos hechos. Es la única forma de dejar nuestra propia huella en el mundo. Y es la única forma de honrar el tiempo limitado que tenemos en este planeta. Phil Knight no es un superhéroe. Es un hombre que tuvo miedo, que fracasó 1000 veces, que perdió lo más valioso que tenía, pero siguió adelante. Y eso es lo que lo hace extraordinario. El mundo no necesita más soñadores, necesita más hacedores. Necesita más personas dispuestas a vivir en la incertidumbre, a persistir en la crisis, a transformar el dolor en propósito. Necesita más Phil Knights, y tal vez, solo tal vez, ese puede ser tú. Gracias por acompañarnos en este viaje. Gracias por escuchar. Y recuerda, nunca te pares.